Le voy a dar la bienvenida a esta nueva edición del Cafecito aquí en la Radiográfica, la 32ª, si no me equivoco, y si me equivoco será la 33ª, de estas charlas que tenemos aquí en la gráfica, a la querida compañera amiga de la casa, además, Ana Natalucci. No la voy a presentar con los formalismos para que podamos ir conociendo todo su trabajo en el discurrir de esta conversación. Ana, gracias por estar Hola, acá. buenas tardes. ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien. Eh, con Ana hemos charlado en distintas ocasiones y es una consulta habitual para nuestros espacios de temas laborales, temas sindicales, política en general Ujú. también. Sí. E intuyo que es un poco parte de tus, ya, no sé si decirle pasiones. ¿Cómo? Sí, un poco A sí, qué, sí, yo sí, diría que sí, sí. Sí, yo diría, trabajo de científica ujú. y me apasiona la política. Bien. Diría eso. Y Ana, bueno, integrante y directora del Observatorio de la Protesta Sí, Social y varias otras sí, no siglas que hace no falta, no recuerdo, hace falta, pero sí, no hace falta. en la Facultad de Sociales de la UBA y en distintos otros ámbitos, en la UNSAM. Pero sobre todo, Ana, conocedora del sindicalismo, conocedora de la referencia, algo que me interesa charlar con vos es de la, no sé si es el término correcto, pero como de la academia sindical o el Mm. academicismo sindicalista, de la capacidad Sí. que tienen los sindicatos muchas veces para mí descuidada o subestimada de Sí. la generación de conocimiento, del desarrollo Mm. científico, del desarrollo Sí. académico. Mm. Hay muchísimos institutos, universidades, centros de formación Mm. de los laburantes que bueno, que no sé, eso se subestiman, no se son tan conocidos, que tienen muchísimo para dar y lo dan. Sí, claro. Yo creo que es una relación compleja de las dos partes. Y ahí diferenciaría un poco al interior del sindicalismo y también de la academia. Creo que la academia tiene un sector muy gorila Ajá. y muy como estigmatizador del sindicalismo. Creo que mucho de lo que de la estigmatización que tiene el sindicalismo es parte del trabajo académico. En eso uno lo puede ver, digamos, sobre todo como la generación anterior a la mía, ¿no? Ujú. Que hay ahí como algunos, digamos, que hay como un conocimiento que se construyó que dinamitó un poco ese vínculo, sobre todo con la fuerte idea de la burocracia sindical y todo eso. Me parece que esas perspectivas de la academia, que en un momento eran muy hegemónicas, fueron muy complicadas en términos de esa relación. Y después creo que desde el sindicalismo hay un poco de desconfianza, diría más de la CGT que de la CTA, Ujú. ¿no? Me parece que la CTA sí tiene una perspectiva y uno lo puede ver con los institutos de formación, digamos, de producción de datos, ¿no? La Ujú. CTA tiene una preocupación muy activa, ya desde el instituto de formación que tenía Claudio Lozano en los 90 con la CTA y lo que hoy es el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, me parece que tienen una tradición mayor. Ujú. Me parece que en eso la CGT ha Lozano tenido... y Víctor de Genaro tuvieron Sí, mucho laburo en bueno, es eso, cuando, bueno, pero es cuando De que además son Genaro era el fundadores de la CTA claro, también. exacto, pero era cuando De Genaro era el secretario general de la CTA y Lozano, que era economista, digamos, motorizó mucho y además, mm, digamos, para los que militábamos en los 90, ese instituto era una referencia en términos de un discurso alternativo al neoliberalismo. Ujú. ¿No? Y producía mucha información muy sólida. Hoy, bueno, está Cifra, digamos, también vinculado a CTAT. Entonces, en ese sentido, me parece que la CTA ha tenido como más despliegue en ese campo. Ujú. Y me parece que la CGT sí tiene más ha tenido más dificultades, ha sido más, digamos, de hecho no tiene un instituto pese a toda la estructura que tiene, Cifra ¿no? en su momento Cifra era una iniciativa compartida, se puede decir, y dejó de serlo. Sí, bueno, sí, pero tiene vínculos todavía con CTA de los Ujú. trabajadores, ¿no? Claro. No sé cuán orgánicos, pero sí sigue teniendo vínculos vinculado con eso. Ujú. Digamos, son economistas que están vinculados a ese sector de CTA. Claro. Porque hay algo también que puede ser digamos, se me ocurre en la discusión, vos me lo explicarás más en la práctica, en la dinámica, en la cual el sindicato contrata o convoca a trabajar a gente que viene de la academia, entonces a veces no se logra esa combinación. Mm, Entonces la academia claro. trabaja para el sindicato, pero siendo todavía la academia.
en ese prejuicio, en Sí, ese... depende, me parece. Por eso, ahí depende, me parece, cada experiencia. En eso lo que se vio vinculado, por eso repito a CTA, porque es la central que más, digamos, recursos incluso ha puesto, en realidad muchos son militantes orgánicos de la central. Ujú. ¿No? Por ejemplo, todo lo que es el Instituto de Formación de CTA Autónoma, que por ejemplo tienen un trabajo muy interesante en el monitoreo de la represión desde la asunción de este gobierno, es todo, digamos, son todos militantes de la central. En ese sentido, me parece que depende mucho también como de la perspectiva con la que se construyen los institutos. Ujú. ¿No? Y en algunos hay como más, le podríamos decir más como una coordinación, pero más externo, que me parece que es el caso más de algunas vinculaciones que tiene CGT. Pero, digamos, en el caso de CTA diría que es más orgánico Ujú. en eso. O sea, Claudio Lozano era una persona de CTA, Claro. ¿no? En ese sentido. A lo mejor no viene del mundo sindical estrictamente, pero era una persona nadie dudaría que él era un dirigente de CTA. Ujú. Y en ese sentido, me parece que ahí, digamos, es un poco un desafío respecto de también, que me parece que lo fundamental que tiene, yo no pondría tanto la diferencia en si es del mundo académico o no, a mí me parece que en eso hay que ser un poco más anfibio y transitar Ajá. a varios mundos, o por lo menos es un poco lo que a mí me interesa hacer. Pero sí lo que me parece es que lo fundamental de eso es tener información propia respecto de los temas de interés, que no necesariamente es información que se produce en otros campos, Ujú. porque en la academia tenés tus propios intereses de investigación. Ujú. No sé, el INDEC puede tener sus propias estadísticas, el Ministerio de Trabajo tiene sus propias estadísticas, lo mismo el Ministerio de Educación, ¿no? O el de Desarrollo Claro. Social. Me parece que lo que tienen de bueno estos institutos desde las centrales sindicales es que producen datos directamente orientados a los intereses que pueda tener la central. Ujú. Respecto desde paritarias, convenios colectivos, transformaciones del mundo del trabajo, tecnología, terciarización, precarización, o sea, hay un montón de temas que pueden ser de interés inmediato de los sindicatos asociados a alguna de las centrales y que ese tipo de datos a veces no se produce. ¿No? Por Eh, ejemplo, con cuestión de informalidad laboral, claro. hay ahí un problema con datos. ¿Y por qué no se produce? Porque tranquilamente las universidades o los espacios, no sé, consultoras, etcétera, Sí. podrían hacer, digamos, un profesional puede hacerlo. No, no interesa, es decir, la, eh, los institutos, el desarrollo de la Mm, academia de los sindicatos va en función de falta de oferta, de algo, de una necesidad que no está mm. cubierta o de una iniciativa quizás, entre comillas, paralela a lo que ya existe. Mm, No, me parece que pensando más en CGT, me parece que la mayoría de los sindicatos tienen dos tipos de formaciones. Por un lado, formación profesional para sus trabajadores Ujú. y por el otro lado, hay muchos sindicatos que tienen institutos vinculados a sus sectores de actividad. Me parece que conocen mucho su sector de actividad, pero ha habido, eso no sé, digamos, debe depender también de cada gestión y de cada momento histórico. También me parece que ha habido como poco interés o poco desarrollo en pensar políticas más nacionales. También me parece que porque el sindicalismo también en los últimos años, excepto los años del kirchnerismo, ha estado muy a la defensiva. Ujú. Entonces también me parece que cuando las organizaciones en general están a la defensiva, no tenés mucho margen Claro. para dedicarte a armar proyectos, a generar datos, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas son en momentos donde la Sí. patronal no te ataca todo el tiempo. Ujú. No lo minimizaría eso, porque sí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con eso. Y sí me parece esto, que a veces desde la academia ha habido voces demasiado críticas y muy peyorativas hacia el mundo sindical, y esto también genera como ruptura. Ujú. No sé, a mí cuando yo empecé mi trabajo de campo, yo empecé a hacer trabajo de campo con los sindicatos en 2005 para mi tesis de doctorado en Córdoba. Y empecé a hacer después trabajo de campo acá en Buenos Aires, más en CGT, vinculado a Juventud Sindical, en 2012. Y me costó casi un año conseguir la primera entrevista. Claro. ¿No? Por mucha, además yo era mujer, entonces era más difícil, la Ujú. verdad. Pero me costó mucho tiempo que tuvieran confianza y que alguien aceptara que yo lo entrevistara. Digamos, en ese momento además era la ruptura con Sí, Moyano y Cristina, era un momento, un la momento ruptura de difícil. CGT a Pardo, era un momento difícil. Pero me costó mucho que alguien aceptara, que lo entrevistara, que le preguntara, ¿no? Tuve casi un año tratando, le mandaban mail, mensaje, hasta que, digamos, convencí a un par de compañeros y lograron, ¿no? Ujú. Entonces me parece eso también, que hay un punto donde la academia también tiene como responsabilidad, sino
Pues sí me parece que también, y con muchas organizaciones pasa lo mismo, si no me parece que todo el tiempo estamos como poniendo el eje, desde la academia lo digo también, en las organizaciones y en sus dinámicas y en sus dificultades, pero a mí me parece que en la academia ha habido poco interés a mí me gusta la idea de traducir mundos. Ujú. ¿Viste? ¿Qué es esto? Es como, cada uno tiene un juego propio. El juego sindical es uno, tiene sus reglas, y el juego de la academia también. Pero a mí me gusta esta idea que los académicos podemos traducir mundos, ¿no? Y que los sindicatos tienen saberes, y que nosotros tenemos un saber también propio, y que podemos trabajar juntos en construir un saber en pos de lo que yo diría soberanía científica, pero también en términos de conocimiento popular, Ujú. ¿no? En términos de poder popular. Claro. Sí, sí, a ver, desde la dictadura misma hacia Ajá. adelante, el incesante ataque a los sindicatos, eh, ajeno y a veces propio, Sí, también claro. al Ujú. diseño, al modelo sindical argentino, Sí, a las organizaciones, a sus dirigentes. eh, bueno, claro. a Paper. veces justificado, por supuesto, a veces, pero en la mayoría de las veces no, porque era parte de justamente el enemigo a vencer. Ujú. Hicieron al propio campo nacional degradar su visión sobre las organizaciones sindicales. eh, y creo que, bueno, creo que uno de los momentos de eclosión fue justamente ese 2012, Sí. ese Cristina en el Monumental diciéndole, enfrentando a Moyano y después esa Ah. pelea. Eh, Sí, igual me parece a mí, también hay como experiencias que a mí me parecen muy valiosas, y eso es la derrota de la dictadura también, ¿no? Pero yo cuando vos lo decías pensaba en dos ejemplos, pensaba en Alcira Argumedo y Ujú. Horacio González con las cátedras nacionales, Sí. ¿no? Y todo lo que significó en términos de una universidad como la Universidad de Buenos Aires y tener las cátedras nacionales ahí. ¿No? Como que el campo popular no es que es parte de las universidades, eso también es una disputa dentro de la universidad. Claro, No, no es que la universidad es popular y claro. queremos ver cómo nos relacionamos con otro actor del campo popular. Eso es parte de la disputa. Ujú. Y también pensaba en Roberto Carri, ¿no? Que En es el un petizo Carri. sociólogo que escribió sobre la clase trabajadora desde el peronismo, ¿no? Que era un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, y todo ese proceso. Entonces me parece a mí que también la dictadura arrasó con muchos de esos intelectuales y compañeros académicos que trabajaban en pos de la unidad del movimiento obrero, que trabajaban en ese sentido, ¿no? Como una idea más peronista sobre la clase trabajadora. Y después también pensaba en esto, cuando vos hablabas, ¿no? Bueno, litros y litros de paper hablando de la democracia sindical, contra la burocracia Ujú. sindical, mucho sector de izquierda también, Sí. que yo no ubicaría estrictamente en el campo nacional y Ujú. popular, Pe- ¿no? Como esta cuestión, ¿no? Contra la burocracia sindical y todo eso. Entonces me parece que esas cosas rompen mucho, rompen cualquier tipo de vínculo, pero además lo que hacen es, en principio, es no entender al actor. Ujú. ¿Mm? Ana, voy a pecar estructurado, pero para tratar de Sí. entenderlo. ¿Cómo ubicas al pensamiento de las ciencias sociales en la Argentina hoy? Mm. Digo, conocedora, habitante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una Sí. referencia. Bueno, el Instituto Gino Germani es muy importante para la Argentina y a nivel Ujú. latinoamericano Sí. también. Pero si tenés que hacer una mirada general de las ciencias sociales, en sus variantes, ciencia Ujú. política, etcétera, Argentina hoy, ¿ves un tradicionalismo muy atacado sobre Filo, mi querida casa de filosofía y letras, el Vos sos Filo. marxismo de Filo y los troscos de Filo? Sí. ¿Lo ves ortodoxo por izquierda por ahí? ¿Lo ves más amplio donde, bueno, el Mm, movimiento, bueno, por el peronismo, por poner un nombre de los varios que podría tener, ha entrado en mm, la academia en Horacio González, en Alcira Argumedo, en Rubén Drí, sí. ha influido? ¿Lo ves Ah, muy en disputa? ¿Lo ves ahora amenazado por los discursos y por el pensamiento académico social más oligárquico y mm, liberal? ¿Qué paneo mm. me podés hacer? Mira, yo diría que yo diría que hay pluralismo hoy, Ujú. que hay muchas corrientes distintas, y que sí, pasa que hoy estamos muy a la defensiva atacados, entonces estamos muy corporativos también. Ujú. ¿No? Como ciencias sociales, digamos, por toda la política, no tanto de las universidades, pero sí del gobierno y sobre todo del CONICET. Y con toda la línea Salomone y Ciencia y Tecnología, y bueno, también la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces me parece, en ese sentido estamos muy, a lo mejor más corporativo, pero sí me parece que es un campo que en los últimos años
se ha internacionalizado, que a mí me parece que eso es una cosa muy buena, porque salimos un poco de la discusión todo local y lo paradigmático que es la Argentina, y parece que hay cosas que solo pasan en la Argentina, que eso es un problema para pensar problemas más generales, sobre todo en momentos de globalización, ¿no? Y de procesos más generales que, cue- que suceden en todo el planeta y no solo acá. Entonces, en ese sentido, me parece que hay bueno. Me parece que también ha habido un proceso de profesionalización, sobre todo durante el kirchnerismo, que hoy está claramente digamos, en disolución, pero que ha habido un proceso de profesionalización y eso ha permitido que las ciencias sociales tuvieran como otro rol respecto de la política interna. Y sí, pero me voy a volver un poco para atrás. Ahí sí me parece que hay una discusión que es... eh, que no sé si es tanto, o sea, que es al interior de las ciencias sociales, que tiene que ver con 2 o 3 cuestiones, diría, pero que sí, sobre todo está en el CONICET, más que en las universidades, me parece. Sobre todo porque el CONICET concentró mucho el financiamiento de todo lo que son Claro. programas de investigación, por eso también concentraron en el CONICET. Me parece que por un lado hay una visión más tecnocrática, que era un poco la que bajaba la línea Barañao-Salvareza, Ujú. en el sentido de, bueno, hay que prestar, las ciencias sociales sirven solo si prestan servicio a empresas, digamos, como una política, digamos, de minimizar el Ajá. área. Y por el otro lado está toda la línea más Filmus, Peirano, digamos que estaba en la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología y Filmus cuando fue ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenían una posición más vinculada a la soberanía científica, que es un poco a la Claro. perspectiva que yo adhiero en términos militantes, que tiene que ver con la Argentina tiene un montón de recursos humanos, de saberes y de capacidades instaladas, donde las ciencias sociales tienen mucho para aportar en muchos problemas eh, que, eh, que tienen que ver con un montón de cuestiones no solo sociales, por ejemplo, cuestiones de hábitat, por ejemplo, la cuestión de la crisis climática, por ejemplo, cuestiones que solamente se la dan a ingenieros y técnicos, entonces tipo hacen un puente y no se dan cuenta que ahí pasaba otra cosa, ¿no? Entonces me parece que en eso había toda una discusión acerca de cuál era el rol de las ciencias sociales, si efectivamente las ciencias sociales solo tienen que dedicarse a hacer transferencia, qué pasa con la investigación básica. Ujú. Me parece que en todo eso estaba toda esa discusión y eso hoy está arrasado. Está arrasado porque el ataque que está recibiendo el CONICET, que van con una topadora Ujú. arriba de la institución, digamos, prácticamente no deja lugar para ese tipo de discusiones porque no se está haciendo ciencia hoy, Ujú. digamos, Claro. por las condiciones materiales, ¿no? Eh, pero me parece que en eso las ciencias sociales están en un momento pluralista y muy interesante. Para mí se estaban haciendo cosas muy interesantes respecto, no sé, de estudiar estructura social, de clases, estudiar cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, cuestiones vinculadas a pobreza. El otro día leí en Instagram, no sé quién decía algo era un editorial de Berkovich que decía una cosa que contaba como los datos tremendos que están pasando en el CONICET y alguien decía, bueno, hay 60% de pobreza, no es momento de financiar el CONICET. Y bueno, yo diría que es al revés, porque ¿cómo resolverías la pobreza? Ujú. O sea, la pobreza no es solamente en términos alimentarios. Claro. La pobreza también es multidimensional, tiene un montón de variables que están en juego respecto a la pobreza. Entonces, si vos tenés un país con tanta pobreza, claro, necesitas gente que sepa cómo abordar eso, que sepa qué hacer frente a algunos temas, Ujú. ¿no? Y me parece que esa discusión, que un poco veníamos como perdiéndola, también por el ataque, ¿no? De estos sectores más tecnócratas, claro, en este contexto como que quedó diluida, Claro. porque bueno. Ahora bien, me pongo en abogado de esa concepción, de la idea de no Ujú. hay que gastar en Sí, otras cosas. Que primero, paréntesis, es mentira, porque no es que claro. pago bolsones de comida y No. no científicos ni Ni bolsones bolsones, de comida. va todo al O sea, FMI, no, exacto. no pongo plata en, claro, Sí, nada, se la exacto, llevan sí, y listo, total, y listo. exacto, Eso sí. ya Claro, si desarma. le dedicaran bolsones de comida, Claro, capaz tipo, me daría un no, poco... arroz no y científico tampoco. Tampoco, exacto, Ninguna de las dos. total. Ahora bien, en esa suerte de idea que quieren instalar, eh, se tomaron mucho de lo que fue la discusión de género, Ah, de diversidades, de nuevos actores sociales en la dinámica política, de la observación y el análisis de la propia política y sí, analizada por la ajá, sociología. Y ahí hay
O sea, ¿cómo es el mundo interno autocrítico? Decir, che, por ahí sí, nos fuimos de mambo en este tema y dejamos pasar cosas que realmente sí, por ahí están vinculadas a la distribución de la riqueza, el trabajo. No quiero decir que el tema de género no tenga que ver directamente con la distribución de la riqueza, pero con esa línea que, bueno, pongo sobre la mesa el elefante en la habitación, el discurso progresismo que arruinó la discusión política y estábamos hablando de otra cosa y no la veíamos. Sí, tal cual. ¿Cómo está ese debate? Yo creo que ahí yo ahí tengo una posición crítica. Lo digo acá públicamente porque lo he dicho en los espacios de ciencia y tecnología en los que participo. A mí me parece que ahí había un problema que tenía que ver con lo que nosotros llamamos temas estratégicos. Y sí creo que hay una sobreestimación de cuestiones vinculadas a las diversidades, más a las diversidades que a las cuestiones de género, y que ahí fue un problema, digamos, y que eso terminó, que bueno, es como las modas académicas que pasan acá y en el resto del mundo. Pero sí creo que ahí hubo algunas dificultades en cómo pensar. Para mí ahí el problema no es tanto de la comunidad científica como la desarticulación intragobierno. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, y además una cosa vinculada al directorio del CONICET, que ahora voy a contar una cosa, pero ahí es como tipo, a mí me sorprende que no haya ningún ministro vinculado a áreas estratégicas tipo educación, desarrollo social, trabajo, que le diga al ministro de Educación que necesita trabajar tal y tal tema. Claro. ¿Me entendés? A mí me parece que es un problema no de la comunidad científica, porque si no, nos responsabilizan a los investigadores e investigadoras de cosas en las que no tenemos decisión. Claro. La verdad, yo puedo tener toda la voluntad del mundo. Ahora, mi capacidad de incidir en el ministro y en la definición de la línea estratégica es nulo. Claro. La mía y la de un montón de investigadores más. ¿No? Porque esas instituciones además son muy jerárquicas. El CONICET es una institución muy elitista, incluso para los que estamos adentro. Y esa discusión muchos la perdimos, digamos, acerca de esto que llamábamos democratizar el CONICET. De hecho, en el CONICET no fue posible por ninguna de las gestiones del kirchnerismo tener un convenio colectivo de trabajo. Los investigadores estamos en una situación de una zona gris muy compleja hoy, por esta negativa de no tener un convenio colectivo de trabajo. Entonces, en ese sentido, es como... Yo puedo hacer una crítica interna, puedo hacer propuestas, pero no tengo capacidad de decisión. Ahora, yo ahí me pregunto, ¿ningún ministro puede levantar el teléfono, cruzárselo en un acto al otro ministro y decirle, che, necesitaría que incluyan tal línea de investigación? Claro. A mí me parece que sí falta articulación interministerial. ¿Sí? En un momento, cerca de 2011-2012, por ejemplo, en Educación y Desarrollo Social tenían una mesa común. Porque había algunos tipos de programas, sobre todo lo que era vinculado a los cuidados de las primeras infancias, donde los ministerios tenían lógicas distintas. Pero vos, la población es uno, entonces tenías que articular. Y eso había funcionado bien. Para mí ahí lo que faltó fue eso. Como más coordinación interorganizacional e interministerial para coordinar ese tipo de cosas. Sí, y además bajar directiva política. Necesitamos un equipo de investigadores que ataque tal por tema. Ejemplo. Sí, que nosotros laboral, ahí, social. No, pero aparte lo cuento para todos los que no conocen como la dinámica interna. Nosotros tenemos, digamos, programas de investigación, becas, donde están los temas generales, donde cada uno elige el tema que quiere, pero después tenemos los temas estratégicos, que es la institución te dice cuáles son los temas prioritarios y esos tienen un financiamiento particular. Con lo cual el ministerio tenía esa capacidad. Pero ahí es donde yo creo que, y que aparte digo esto, nombré esos ministerios porque son los vinculados a las ciencias sociales, pero por ejemplo, podemos pensar en el Ministerio de la Producción, en la Secretaría de Minería, porque el CONICET investiga todas las áreas, ¿no? Entonces vos podés tener, digamos, todo lo que es la Secretaría de Industria. Y la otra cosa que me parece muy compleja es que hay mucha reticencia dentro de CONICET por el elitismo, que es en el directorio de CONICET, que es como el ámbito donde se toman las grandes decisiones, que el presidente es nombrado por el presidente de la Nación, pero que algunos de los miembros son votados por lo que nosotros llamamos las grandes áreas disciplinares, esto es exactas, ciencias médicas, las agronomías y las sociales y las tecnológicas, son 5. También hay algunos representantes. Por ejemplo, hay un representante de la sociedad rural. Hay un representante de la UIA, pero no de las centrales sindicales, por ejemplo. Bueno, ¿eso por qué? O sea, nosotros... Yo me siento parte de ese proceso, digamos, gobernamos muchos años y sin embargo no hubo ningún ministro que decidiera cómo incluir a la CGT. Entonces eso también es un problema, o a la CGT o a la CTA o lo que sea, pero también es un problema porque ahí no hay una voz que tenga que ver con esto. Claro. ¿No? Sí, ahí hubo incluso intentos... por ejemplo, en el INTA
Sí. Sí hay un director de obreros, un representante de los sindicatos, así como hay Exacto. representantes de la sociedad rural, creo que de la Federación Agraria y de otros espacios. Bueno, Perfectamente eso podría haber sido. Y además eso a nivel interno, pero además, ¿por qué no hacer una reunión interministerial y acordar grandes temas estratégicos? A mí me parece que eso fue parte de lo que no se pudo hacer. Y también es esto, digamos, porque también es cierto, yo no casualmente lo nombraba Barañao y Salvareza, que fueron dos ministros que tampoco tenían una visión positiva de las ciencias sociales. Barañao durante mucho tiempo dijo que éramos pseudociencia. Entonces también es muy difícil instalar temas estratégicos, las sociales, cuando el propio ministro del propio gobierno que supuestamente democratiza la ciencia tiene este tipo de postura. claro. Entonces, claro, es muy difícil. Entonces yo ahí, tipo, me puedo hacer, digamos, yo soy investigadora, no soy la ministra, no tengo un rol de decisión fuerte ahí. O sea, yo ni como mis otros compañeros. Entonces, ahí me parece que sí faltó y que sí durante la gestión, los últimos tiempos, ya 2022, de Peirano en la agencia y de Filmus en el ministerio, eso intentó empezar a revertirse. Ujú. ¿No? Ahí sí me parece que ellos dos, que no casualmente venían de las ciencias sociales, tenían otra mirada respecto a los actores, incluso respecto a las economías. Por ejemplo, hubo un programa súper interesante para actualización tecnológica de las cooperativas vinculadas a la economía popular que financiaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque Claro. las cooperativas también tienen tecnología. ¿Me entendés? La Ujú, tecnología no está solo en las multinacionales automotrices. ujú. Bueno, ese programa fue súper interesante, ¿no? Y ahí había un intento, hubo varios intentos de, bueno, pasa que ahí jugó un poco en contra de la coyuntura y las elecciones, pero hubo algún intento de incorporar a las centrales sindicales, a los sindicatos, a ver qué se podía hacer en vinculación con este tipo de temas. Claro. Ana, ¿cómo vamos a hablar de la coyuntura, pero eh, en un panorama de tanta incertidumbre, desintegración, cada Mm, uno corre para su lado, bueno, el desarme del peronismo, las internas, etcétera, mm, etcétera? Yo en lo personal pienso que además de empatía y solidaridad, faltan ideas, es decir, modelos que discutan entre sí. No, sí. no como algo fácil de construir, porque no es fácil decir, bueno, este es mi modelo de país, acá está, esto es lo que Mm, yo quiero hacer. Es muy difícil pensar, desarrollar, escribir eso, pero no está no estaría pasando, o por lo menos no se ve o no se logra difundir. mm, Intuyo que vos conocés más que yo qué sí se está discutiendo, porque mm, creo que en un aporte interesante que hizo, por lo menos él, como yo digo que descubrió en la pólvora, pero la pólvora, que es la economía popular, tipo, sí. Mm, vieron al elefante en el baño, es mm, decir, hay un montón de gente que el mercado no lo quiere, pero trabaja igual. ujú, Vino a discutir, bueno, si esto es así, ¿cuánto va a seguir siendo así? Se mm, puede ordenar, el modelo de desarrollo económico argentino de los próximos años va a ser así. mm, ¿Qué anda rondando en el mundo laboral, en la perspectiva, en la academia y en los mm. sindicatos acerca de no solo la rosca política y los No, sí. problemas, sino la idea? Mm. Bueno, no Pequeña soy muy pregunta. optimista, no soy optimista. Ajá. No, yo coincido con Y eso. por supuesto, A ¿cuál es mí, la tuya? a ¿Cuál mí es tu me idea? parece, no, a mí me parece que, no, a mí me parece esto, que eh, faltan ideas y faltan ideas en términos generales, ni siquiera propuestas, sino incluso identificar cuáles son las cosas que vemos como problemáticas, la cosa así como muy general, ¿no? Ujú. De cuáles son los problemas que vemos. No sé, la terciarización. ¿Por qué es un problema? ¿En qué campo es un problema? ¿Por qué es un problema la terciarización laboral? Bueno, la economía popular, ¿qué pasa con las cooperativas? ¿Qué pasa con los comedores? ¿Qué pasa con la política alimentaria? En eso me parece que hay, y en esto el otro día lo hablaba con un compañero de una organización, me parece que muchas organizaciones durante mucho tiempo intentaron como una especie de abanico, ¿no? Tenían Secretaría de Tierra, de Hábitat, de cooperativas, de esto, del otro, ¿viste? Como todas las secretarías de Sí, la CGT, que son todas temáticas, pero que en definitiva no hay ningún tema prioritario al cual claro. apuntar recursos e ideas, ¿no? Sí. Entonces, claro, Y esto a título personal. Hay sí, veces que es inventar una secretaría para darle una responsabilidad a algún compañero. exactamente, exactamente. Eso no funciona como lógica. Entonces, en eso, a mí me parece que hay que a mí me parece una modesta opinión, que las organizaciones, me parece que sería más provechoso que las organizaciones volvieran a pensar en dos o tres ideas respecto de que ya ni siquiera me parece que hay que pensar un programa.
Yo creo que hay que armar una agenda de 3, 4, 5 ideas de los problemas que nosotros veamos que son muy acuciantes, que hay que dar algún tipo de respuesta y avanzar sobre eso políticamente. ¿No? Vos sabés que hoy leía, que les recomiendo que lo lean, leí el libro porque hoy daba clases sobre eso, La democracia como agravio, de García Linera. Yo lo había leído medio rápido el año pasado, pero lo volví a leer por esta clase que tenía que dar, me pareció alucinante. Y era una cosa que dice, que me parece súper interesante, es lo que se perdió es un horizonte igualador, ¿no? Porque lo que hace el neoliberalismo en definitiva, y ahí está su tensión con la democracia, es el neoliberalismo te genera desigualdades por todos lados. Algunas son culturales, algunas son bien vistas y otras son tremendas. Porque el neoliberalismo también habilita las diversidades sexuales, esta idea de la fluidez de los géneros y demás. Entonces, la contempla y es parte de la discusión cultural. Exactamente, exactamente. Entonces, pero claro, pero en términos de las desigualdades, el neoliberalismo choca directamente con la democracia, que supone, porque el neoliberalismo te habilita a hacer todo distinto, y la democracia supone un imaginario igualitario. Entonces, ¿qué somos, distintos o iguales? ¿No? Entonces lo que propone es esto, es volver a construir un horizonte igualitario. Y para mí eso no se resuelve solamente con un programa de gobierno, se resuelve con esto, 4 o 5 ideas respecto de cómo pensamos levantar un piso de derechos comunes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay grandes temas que nadie tiene mucha idea, la verdad, tipo inflación, seguridad, o las ideas que hay son muy consignas. Una idea no es una consigna, aunque parezca lo mismo. Tipo, vos no podés plantear frente al problema de la seguridad, bueno, cuando deje de haber pobreza se va a resolver. Y en el medio tenés que tener alguna alternativa, digamos, un camino intermedio en términos de política pública, porque si no, la pobreza puede no resolverse en el próximo siglo. Y al paso que vamos probablemente no se resuelva. Entonces, si la idea suena así como modo de consigna, y bueno, después tenés a la derecha metiéndote la baja de imputabilidad por la ventana, digamos, como si eso resolviera el problema. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí hay un momento, como pasa que claro, también estos momentos son difíciles porque es tanto el ataque que hay de los sectores dominantes que también es difícil ponerse a pensar en este momento, ¿no? Y ahí lo que yo veo es de parte de las organizaciones, y también me parece que el otro problema que hubo, que eso tuvo que ver un poco con la complejidad del Frente Todos, es que las organizaciones salieron muy golpeadas del gobierno, ¿no? Porque era un gobierno muy adverso a las organizaciones, ¿no? Claramente el Ministerio de Desarrollo Social lo fue, tanto la gestión de Zabaleta, la de Arroyo también, pero la de Zabaleta y sobre todo la de Tolosa Paz fue muy negativa para las organizaciones sociales en términos del discurso tan peyorativo que instalaron, ¿no? Entonces, trabajo ni hablar respecto a los sindicatos, de cómo jugaban a favor de la patronal en varios conflictos sindicales. Entonces ahí, claro, es un problema eso, porque también es como tu propia fuerza política no permitiéndote eso, ¿no? No permitiendo, o sea, como cuestionándote, siendo parte del proceso de estigmatización que vivís. Entonces, en ese sentido también se hace complejo, ¿no? Como ese rol estatista. Yo ahí creo que eso, no, digamos, eso es una percepción personal, por supuesto. No fue una buena evaluación como ese tipo de intervención, que las organizaciones terminaron perdiendo más de lo que ganaron. Y en ese sentido, me parece que ahí, no sé, digamos, no veo, digamos. Pasa que yo, más general, tampoco veo que esto vaya a salir por el lado de las elecciones, ¿no? Me parece que los resultados que vimos el domingo, como los que estamos viendo en las provincias, no habla de que la gente adhiera a la democracia, está de acuerdo, ¿no? Que está participando. Entonces, tanta apatía frente a las instituciones y a las organizaciones, me parece que estamos en un momento donde ameritaría un cambio como un volantazo. Claro. Incluso ¿viste? No un volantazo hay que las dar ahora. organizaciones mirando más a las elecciones que a las propias organizaciones. Exacto. Sí. Un compañero que me decía, Charlie Sosani, que vino acá, y me parece importante no quitarle respetar el copyright, porque él me lo dijo y yo lo reproduzco. Tomando lo que fue la marcha de las hinchadas, de los hinchas, Sí. que fue, creo que de los últimos meses, la más importante, por distintas cuestiones. Sí, por distintas cuestiones. Me decía, se mira al Congreso y no lo que hay afuera. Pero no solo el hecho de a dónde está la foto o los medios, sino la
el pensamiento político, la discusión política Sí. está volcada en los problemas de la política en el Congreso y cómo ganar en las instituciones y los problemas de las instituciones políticas, bla, 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 y no en la organización o desorganización o en la iniciativa o falta de iniciativa de lo que sí está pasando en el Congreso y en la gente como pueblo movilizado. Sí. Entonces no se operan estrategias o solo se operan tácticas sin estrategia acerca de qué pasa con el tipo que sí se moviliza o que hay algo. Ujú. No, todo esto sin una conclusión, es un planteo. Eh, pero hay a mi punto de vista, un desatino de que concentrarse en que la política resuelva sus problemas políticos, Sí. medio redundante, pero Ujú. creo que se entiende, Sí, se entiende. y falta de construcción y de afincarse, de afianzarse, primero como que acá yo creo que los compañeros que militan le vieron el agujero al mate, es si hay algo, si hay tanta incertidumbre, tantas cosas que no se sabe cómo van a ser, qué hacer, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos, las candidaturas, Mm. anda a donde sabes que hay algo para hacer, es decir, anda a tu gremio, anda a tu comedor, Claro. anda a tu centro estudiante, anda a militar lo que sabes que existe y sostenelo, porque no va a estar siempre. Y desde ahí se parte, pero Mm. es como, no, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con esta política? Sí, a Y mí es me como, parece que en afincate eso de la nuevo, mirada tan enraizate de nuevo. electoralista es un problema hoy, porque la gente no está mirando las elecciones. Entonces, me parece ahí que todo ese malestar que evidentemente existe, nadie lo está organizando. Entonces, eso es parte del problema, ¿no? Y en ese sentido, sí me parece que hay un proceso de desmovilización que no tiene que ver solamente con la protesta callejera, sino con cómo se interpela a todos esos sectores que la están pasando súper mal, que ya la vienen pasando mal, incluso en el gobierno que fue propio, eh, y que ahí no hay ningún tipo ni de propuesta ni de idea, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí sí, digamos, y que no tiene sentido, porque también me parece que las instituciones como el Congreso van a ser muy deslegitimadas de este gobierno, ¿no? De esta etapa política, por lo que implicó, digamos, por la ley base, por las denuncias de corrupción, porque no se sabe qué están discutiendo, porque reprimen salvajemente a los jubilados y están deliberando adentro. A mí esa imagen me parece una tragedia política, ¿no? Esa imagen partida del televisor de la policía reprimiendo jubilados. Y excepto, hay que decirlo, excepto los diputados del bloque de izquierda, todo el resto discutiendo adentro del recinto, es de un aislamiento que no, eso no puede construir legitimidad. O sea, no hay manera que de ahí se construya legitimidad. Por eso también me parece que la gente no está yendo a votar. Porque claramente no pasa por ahí. No es la primera vez que la gente no va a votar en la Argentina, digamos. Ujú. Y me parece que pasa por ahí. Y ahí me parece esto, que seguir apostando como en la cuestión electoral en este contexto sin mucha idea o pensando que es un problema de sacar o no un proyecto es una mirada sesgada Ujú. de la realidad. Ana, pregunta que creo que sin respuesta. ¿Cuántos, cuántos años de vida, cuánta vida le queda como lo conocemos al modelo sindical Mm, argentino? mm, Es uno, sino el más importante a nivel organizacional de Occidente, por lo sí, menos. exacto. Tiene muchos años. Es una referencia y lo sigue siendo, más allá de los golpes, los problemas, todo lo que ha pasado en la historia argentina. Ahora, nada es eterno, nada sobrevive por ósmosis toda la vida. ¿Qué ves? Ahí veo dos cosas preocupantes. Por un lado, la ley bases. Ujú. Me parece que la ley bases modifica artículos de la ley de contrato de trabajo, modifica artículos de la ley de asociaciones sindicales. Hoy la patronal puede echar delegados por lo Ujú. que se llama injuria, no sé, bueno, no sé, nunca me acuerdo del tipo de código, pero no importa, yo no soy abogada, así que no tengo por qué Ujú. acordarme, pero se puede echar delegados por convocar una asamblea, por ejemplo, de hecho en el sector estatal, y hay muchos dirigentes cegetistas que están con causas, que les reabrieron causas en función de hacer protestas. Y ahí me parece que hay como una cosa grave, porque me parece que el modelo sindical argentino no es solamente lo que tiene que ver con lo que llamamos el unicato o lo que llamamos por la representación por ramas de actividad o las convenciones colectivas. También hablábamos de todo ese conjunto de bases, ¿no? Y de delegados sindicales que hacen trabajo de base. Ahí es donde radica para mí el potencial del sindicalismo argentino, a diferencia de otros países. Ujú.
Eso tuvo dos golpes fuertes. La dictadura, donde prácticamente ahí es donde queda el número como este del 13% solamente de las fábricas tienen delegados en plantas, que es un número muy bajo en comparación con los números históricos del peronismo. Que el peronismo además era eso. El peronismo no era, digamos, la central sindical, eran todos los delegados en la fábrica. ¿No? Ahí es Claro. donde para mí reside el poder de los sindicatos. Y eso con la ley bases se está diluyendo. Y eso no generó una oposición fuerte del sindicalismo, eso también hay que decirlo, por lo menos el sindicalismo organizado. Y la otra cosa que me parece preocupante es toda la avanzada que hay sobre esta idea bajo la idea de libertad sindical, digamos, de un poco, digamos, como golpear lo que se llama la caja de los sindicatos, vía obras sociales, vía lo que es convenciones colectivas. Hay varios proyectos del Poder Ejecutivo en ese sentido. Ujú. Entonces, la verdad, ¿cuánto le queda? Y le puede quedar muy poco. Y yo en eso veo poca reacción. Ujú. Me Claro. parece que, por lo menos con los compañeros que yo he hablado, como que no hay una reacción a, bueno, está pasando esto, pasa lo otro, la ley bases habilita esto. Bueno, no se está usando. Bueno, a lo mejor ahora no, a lo mejor ahora no con magnitud. Igual preguntás, nadie tiene un dato. Claro. No sabemos cuántos, o sea, no sé, sabemos que en ATE, en el Estado Nacional, echaron un montón de delegados de UPCN y de ATE. Directamente, que no los podés echar, porque supuestamente tienen fueros. Bueno, los echaron igual. Claro. Después podés judicializar todo. Bueno, la ley bases te habilita. Pero mientras echaste a los delegados, Sí. digamos, un problema eso. Claro. Además, Entonces, pensar, a mí me, me llama la atención, me parece muy curioso pensar qué serían, en qué se pueden convertir, porque hay muchas opciones en convertir las estructuras sindicales. ¿Qué digo con esto? Eh, los sindicatos, sobre todo los más grandes, sí. son instituciones importantísimas para la República Argentina en términos, ni que hablar laborales, pero sociales, políticos, deportivos, comunitarios. Uno ve la estructura, no sé, Territoriales. imagínate que Camioneros deje de ser un sindicato. Sí. Camioneros tiene edificios, hoteles, camping, tierras, No, tiene una política. Esto no se sabe, deportes. pero muchos sindicatos financian clubes de barrio, Claro. sociedades de fomento, comedores. La acción social de los sindicatos es poco conocida además, y muy fuerte. Un día te dicen, voy a decirlo muy llanamente, imagínate que un día te dicen, bueno, Boca o Independiente o River no son más un club. ¿Qué haces con su estadio, con sus predios, con sus trabajadores, con sus edificios, con sus equipos deportivos? Bueno, imagínate que dicen Camioneros no es más un sindicato. ¿Qué es? Es una empresa de rubros. No sé si ese escenario es posible. Lo que yo creo es que el gobierno está avanzando muy rápidamente y sin una resistencia coherente, digamos, que le haga frente a ese ataque respecto de esto, de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de contrato de trabajo, no solo de la cuestión de empleo público, fundamentalmente de la ley de contrato de trabajo, y que eso genera un actor muy débil. Y además esto otro, hay un proceso de deslaborización, que es lo que llamamos como al paso de el trabajo registrado asalariado, formal, a formas informales, que esos trabajadores no tienen cobertura. Entonces el sindicalismo argentino cada vez representa a menor cantidad de trabajadores. Claro. Porque efectivamente hay más cada vez hay más trabajadores informales, ¿no? O hay también esto lo que se dice el pluriempleo, digamos, trabajadores formales que son pobres, entonces tienen varios empleos. Entonces eso también incide en que representa cada vez menos. Entonces ahí, digamos, yo no sé, digamos, qué se está pensando internamente. Sí, lo que me parece es que hay que abrir una alerta y tener una acción, digamos, más directa vinculado con eso. Claro. Ahora algo que no encuentro la explicación fehaciente, seguramente la tendrán los compañeros también, pero dada esa circunstancia, ¿por qué los sindicatos no han integrado a los trabajadores cooperativistas en sus filas como trabajadores de la rama? Son, bueno, nuestros compañeros de gráficos y de curtidores, un trabajador de una cooperativa gráfica es un trabajador gráfico, de sindicalizado, lo mismo de curtiembres. Ahora, una cooperativa... Es cierto que son las menos, pero una cooperativa metalúrgica no es más, está más cercano a ser de la UTEP que de la UOM. Sí. ¿Por qué la UOM? O sea, me parecería hasta sano
que haya una pelea sindical a ver quién se queda con ese Por la trabajador. representación, sí. Por esa representación, Ah. que ha habido muchas entre sindicatos, pero no exacto. entre las cooperativas. Obviamente no hay una patronal que pague el aporte sindical. Sí. Hay un trabajador que la pagaría, pero igual, no sé qué Sí, pasa. pero, pero para mí eso, no sé si eso cambiaría la ecuación económica de No, los no, es sindicatos. cierto. Para mí no pasa por ahí. Pasa, me parece, porque ahí hay un choque de imaginarios, diría yo. De parte del sindicalismo hay una férrea defensa de un imaginario industrialista que ya no existe, pero que al mismo tiempo se entiende porque eso es lo que los constituye como tal. Claro. ¿No? Hay algo ahí como del pleno empleo, del trabajo formal que ya no existe en el mundo, en los términos en que existía. Y entonces, o no la magnitud de la población, del crecimiento de la población, entonces ahí me parece que los sindicatos están como en una, pero también yo se lo atribuyo como esta idea del ataque permanente, ¿no? También verse que cuando vos sos atacado permanentemente y hay como una necesidad de no innovar, Claro. no podés innovar todo el tiempo cuando te están atacando. Y el sindicalismo está siendo atacado hace como 40 años, no de ahora. Entonces me parece que eso, sumado a dirigencias, yo no comulgo para nada con las ideas de la libertad sindical. Ahora, me parece que 30 años, ¿no? Y sí es cierto que son los menos sindicatos, que no todos los sindicatos pasa lo mismo, pero que en los grandes haya dirigentes de tantos años, y bueno, eso justificaría. En un momento dentro de CGT se discutía un nuevo código que lo presentaba Facundo Moyano en específico, sobre nuevos, y eran proyectos vinculados a juventud sindical, como también para motorizar cierta renovación del sindicalismo. Me parece que ese es un debate que quedó pendiente, y que esos son los problemas también como de las disputas de las cúpulas, ¿no? Porque todos esos debates también quedaron arrasados un poco cuando se rompe ese CGT a Sopardo, vinculado a la interna con el kirchnerismo. Entonces, ahí de nuevo, digamos, como tus propios compañeros atacándote, entonces como que son difíciles, pero ahí había algunos proyectos propios del sindicalismo que a mí me parece que tienen que surgir, que hay ideas de ese tipo y que esas ideas son las que tienen que salir. No es que de afuera hay que meterse en el sindicalismo y decirle ustedes tienen que hacer tal cosa, claro, sino que los propios sindicatos ya tienen algunas ideas ahí y me parece que también se pueden facilitar este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo hacer, ¿no? De cómo incorporar, de cómo pensar en esta incorporación, que a lo mejor en algunas ramas, pero bueno, ahí hay que pensar también, porque me parece que la forma cooperativa, en términos de cómo se reproduce el capital hoy, que llegó para quedarse. No es, digamos, que... Y vos ahí podés pensar, pero esta idea que a veces tienen los sindicatos de que si ahí se terciariza, en algunas cooperativas es cierto que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es como higiene urbana, y bueno, sí, el intendente le paga 2 mangos a la cooperativa y a los que están asociados al sindicato de camioneros vía la recolección de residuos, cobran otra plata. Entonces ahí sí es cierto que desde las autoridades políticas hay un aprovechamiento. Claro. Pero eso no es constitutivo de la cooperativa. Es parte del oportunismo político. Claro. ¿No? Sí, pero y eso la se cooperativa podría que modificar, dice, digamos. prefiero eso a no tener nada directamente. Exacto. Porque Claro, es esto o no tener laburo. Exactamente, claro, exactamente. Ahí hay que ver dónde se corta el hilo, de no seguir cortándolo siempre, ¿no? Porque si no, esta acusación que se le hace a las cooperativas de ustedes denigran el trabajo, ustedes terciarizan y bajan las condiciones, es un poco duro para gente que la pasa bastante mal en su vida cotidiana. Claro. ¿No? En eso yo sería cuidadosa con decirle a alguien que, digamos, que no es la patronal que ayuda a degradar la calidad de vida o las condiciones de los trabajadores. Pero en ese sentido me parece que faltó un poco de diálogo. Bueno, yo creo que ahí la experiencia de ladrilleros, sumada a las otras que vos decías de curtidores y de gráficos que coincido, que han sido experiencias muy interesantes, también me parece que va en ese sentido, ¿no? Que es un sector que venía más asociado a la Secretaría de Economía Popular. De hecho, Luis Cáceres es el secretario de Economía Popular de la CGT. Me parece que hay un proceso muy interesante en términos de parques industriales, de cómo mejorar condiciones de trabajo, que tiene que ver con también trabajo infantil, digamos, muy interesante ese proceso. Pero bueno, también es cierto, pasa esto, me parece que en los últimos años ha sido tan convulsionado el clima político que varias, no sé si un montón, pero varias iniciativas que eran interesantes todo el tiempo quedan cortadas por la coyuntura. Claro. Entonces eso también es un problema, ¿no? Porque es como mi impresión es que es muy espasmódico, ¿no? Como veníamos el kirchnerismo, el macrismo, el frente de todos, la pandemia, ahora este proceso. Entonces como, claro, viste, como una cosa de un electrocardiograma a full, digamos, ¿no? Que es como, bueno, así no se puede construir a largo plazo si
cada 4 años te ataca, no es un poco lo que te decía para la ciencia, si cada 4 años te desfinancian, no hay manera de sostener proyectos en el largo plazo. Claro. Y me parece que con varias experiencias sindicales, que a mí me parece que eran muy interesantes, pasa eso. Ujú. Sí, creo que hubo un momento, eh, sobre todo en los años de macrismo, el periodo kirchnerista obviamente que le devolvió a los sindicatos en afiliados y Sí, trabajo y exacto. crecimiento, lo cual fue importantísimo. Y el macrismo, con sus ataques, le devolvió fortaleza en el sentido, bueno, estamos acá para algo, tenemos una función y Sí. salieron a la calle. Digamos, revivió el conflicto sindical. Ujú. Digo, es algo malo, pero bueno, es decir, se tocó la fibra del sindicalismo y Sí, las marchas y creo que los actores de resistencia más importantes durante el macrismo fueron las organizaciones populares y los sindicatos. De sí, hecho, era exacto. importantísimo saber cuándo nosotros nos tocó muy cerca y fuimos parte de la corriente político sindical federal, luego de la Ajá. corriente federal de trabajadores, pero para no quedarse solo en esa parte, sino Sí. era muy importante la discusión de la CGT, si iba a avanzar, si se juntaba, si llamaba al Mm. paro. Condujo la resistencia de una política que estaba buscando traidores, buscando culpables. Siempre los compañeros Sí. son compañeros y también tienen sus problemas y está bien. Pero el sindicalismo recuperó numéricamente y en estructura con el kirchnerismo muchísimo y con el macrismo, dada la coyuntura, recuperó esa fibra de la resistencia, el conflicto, de ir a pelearla. Mm. Bueno, pandemia, ganó Milei, etcétera. Mm. Ahora es un proceso en el cual creo que hablando con optimismo, se rompe y algo de la continuidad o de las cuestiones más de largo plazo va a florecer de nuevo. Mm. Sí, Medio y yo ahí contrario le a la idea de la agregaría, espontaneidad total. no, y yo le agregaría lo del frente de todos. Me parece que es una experiencia que está poco pensada, que la pensamos más en términos de lo que significó la pandemia, pero que para mí hizo mucho daño político. Digamos, por el internismo permanente, que hoy vemos con la interna a cielo abierto, Ujú. pero el internismo permanente, esta idea de la compartimentación, me parece que fue muy problemático, digamos, y que durante el Frente de Todos, además, hubo una continuidad de esta reforma laboral de hecho que implicó el macrismo, ¿no? Y ahí la pandemia fue muy complejo, digamos, en términos de cómo se pensó, el tipo de cuarentena que tuvimos en el área metropolitana. Ahí me parece que hay como problemas que vienen de ese momento. Y de ahí, porque esto por qué lo digo, porque por ejemplo nosotros tenemos una base de datos en el Observatorio de Protesta Social y ahora estamos terminando de procesar todo el gobierno del Frente de Todo en términos de los eventos de protesta y hay muchos eventos de protesta que por ejemplo tienen que ver con discutir al interior de los sindicatos respecto al tope de las paritarias. Ujú. ¿No? Y ahí había como un problema que tenía que ver con una situación macro, mucho desorden político, ¿no? O sea, había desorden económico. No había nadie que condujera eso y en ese marco mucho conflicto. Entonces me parece que todo ese tipo de combo llegás a las elecciones, al balotaje de 2023 en la peor situación, ¿no? Que es con debilidad política, Ujú. una crisis económica, debilidad interna. Claro. Entonces ahí pasa que también recordemos que había un momento donde no se sabía si Alberto terminaba el mandato, cuando Ujú. se va Guzmán, asume Massa, ¿no? En el medio Bataki, Sí. digamos, hubo momentos muy delicados del gobierno. Parecía de la Rúa en algún momento Alberto, ¿no? Como, la verdad, muy difícil ese momento. Entonces, ahí me parece que se optó un poco por la institucionalidad y a mí me parece que esa decisión fue un poco exagerada, le diría. Ujú. No sé si equivocada, pero sí fue exagerada. Se sostuvo más, a lo mejor, ¿no? También porque, de nuevo, digamos, hay una idea, bueno, las organizaciones sindicales, digamos, o me parece que también hay algo que yo llamo el trauma de 2001, que es, las organizaciones tenían mucha capacidad de movilizarse, pero casi no intervinieron en la salida de la crisis. Ajá. Y la salida de la crisis del 2001 fue muy nefasta, porque más allá de la idea celebratoria que podamos tener el 2001 de las asambleas y el que se vayan todos, asumió Dualde y metieron una devaluación zarpada que llevó al 54% de la población bajo la línea de la pobreza, que con la estadística de hoy sería del 70%. Y las organizaciones no tuvieron ninguna capacidad de incidencia. Entonces me parece que eso que yo le digo como el trauma del 2001 quedó cierta memoria de las organizaciones de no pudrirla. Porque si se pudre, digamos, los sectores dominantes rápidamente se acomodan
Sí. y los sectores populares quedan medio desorientados, ¿no? Sin brújula. Ujú. Y pagando todos los costos del ajuste. Claro. De hecho, en pandemia, una de las cosas que más se discutía era quién paga los costos de la crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahí eso que funciona ahí de, bueno, ¿quién paga los costos de una crisis? Me parece que en ese sentido las organizaciones también tienen una estrategia de no tensionar de más, que se entiende en esta lógica, pero que después termina siendo complicada en términos del proceso político. Ujú. Lo que pasa es que yo ahí lo que creo es que este gobierno, por las características que tiene, rompe una serie, ¿no? Claro. Para mí este gobierno no es como en la democracia continuada, Claro. ¿no? Y entonces en ese Sí, sentido sí. sí me parece que es una situación particular. Sí, no tiene problema en que se rompa la cuestión. No tiene miedo que se rompa, de hecho se vanaglorian de eso, no Ujú. tiene miedo que haya muertos, que es un problema súper grave. Y además tienen una política de estigmatización muy fuerte y eso se ve en la criminalización de la protesta, de las Ujú. organizaciones, de los opositores políticos, ¿no? O sea, le hacen causas penales a los periodistas. Ahora no, pero hace 20 días se peleaban con La Nación Más y Milei quería que les pidieran disculpas porque habían dicho que la devaluación iba a ser del 40% y fue del 12%. O sea, no tiene problema en pelearse Claro. con Longobardi, que no es una persona muy copada, políticamente hablando. Entonces, como que ahí es, ¿no? O sea, como que está más, muy políticamente copada, quiero decir, está más cerca de él que del campo popular. Entonces, también es como una situación, ¿no? De la extrema derecha global, antidemocrática, dicho por el mismo presidente. Y entonces, claro, la situación es de una diferencia sustancial con Claro. otros momentos, ¿no? Incluso con Cambiemos. ¿Cómo voy a la Ana Natalucci del Observatorio de Política Social? Sí. ¿Cómo afecta a las organizaciones, además de físicamente, porque les Sí, pegan? O claro. sea, así afecta. Sí. Ahora, ¿hay una revisión de la política movilizatoria? Decir, che, no, mejor no vayamos. O decir, bueno, vayamos por la vereda. O decir, Mm. mejor esperemos ser un poco más, porque, digamos, perder para las organizaciones que nacieron, se criaron, vivieron y lograron una buena cantidad de sus conquistas en la calle, perder la calle Ujú. es todo un hito para su historia y Sí. para su presente. ¿Qué se Sí. discute a partir, ya no solo de la represión, que es un hecho, Ujú. Yo sino creo de que la igual respuesta a eso? el peronismo perdió el monopolio de la calle en 2008 con las, digamos, Con con el las patronales 125. ojeros, Ujú. sí. Para mí el peronismo ahí perdió el monopolio de la calle. Me parece que las derechas aprendieron a usar la estrategia de la movilización para presionar políticamente y que eso hoy está vigente, Ujú. ¿no? Digamos, lo hicieron durante el kirchnerismo, no durante Cambiemos, pero sí mucho durante el Frente de Todos. Digamos, las derechas se movilizan, ya no es más solo los sectores populares. Y sí lo que me parece que en estos contextos hay como un reaprendizaje, ¿no? O sea, a mí me sorprendía, por ejemplo, o sea, muchas organizaciones, también de mucho militante que empezó a militar durante el kirchnerismo, también por una cuestión etaria, que por ejemplo hubo que aprender a hacer listas de seguridad. Sí, No sé, yo claro. le sigo llamando retén, yo no le Sí. llaman retén, pero para mí el retén es el compañero que está en un lugar y al que hay que avisarle que uno llegó bien a la casa después de la marcha y que tiene los documentos, teléfonos, de claro. todo. Ahora se le dice de otra manera, no se le dice retén, es re antiguo, pero bueno, entendemos que es. Pero bueno, eso hubo que Sí, aprenderlo sí. también. No, nosotros decíamos la idea de marchábamos en los Jotas. Bueno, claro, yo iba de plataformas a la marcha. ¿Me Claro. entendés? Ahora no voy más de plataforma porque sé que correr con la plataforma no puedo. Tipo, entonces, en eso me parece que también hubo un aprendizaje, que ese aprendizaje un poco lo empezamos a volver con el macrismo, pero que ahora es mucho más alto y que ahí sí hubo una estrategia de las organizaciones y por eso para mí tampoco sirve la idea de movilización permanente. Y si uno mira la dinámica, la movilización de diciembre de 2013, a esta parte son marchas más multitudinarias, más organizadas, más multisectoriales, pero ahí de nuevo, y eso me parece que es uno de los aprendizajes de la represión fuerte del 12 de junio del año pasado con la ley Bases, que es, no hace falta instalarse en la plaza, porque antes nosotros casi que acampábamos todo Sí. el día en la plaza. Bueno, ahora no, vas, protestás y te volvés. O te sacan, claro. O te sacan, pero es eso, vas, protestás y te volvés. Claro. No es que hay que quedarse, ¿me entendés? Entonces te quedabas socializando. Sí, sí. No, sí hay que cambiar la lógica y me parece que en eso sí hay más dificultades. O bueno, esto que ya no se puede ir más con niños por lo peligroso. Entonces, en eso sí me parece que como que ahí hay un delay,
¿no? Un retraso de cualquier tipo de aprendizaje que no es que rápidamente te acomodas a la situación. Aparte es un gobierno que no tiene límites en términos de cómo se reprime, en términos de las armas letales, en términos de lo que pasó con Pablo Grillo, que no se murió de milagro, ¿no? Pero en términos del tipo de armas que usan, de cómo disparan, de vehículos no identificados, de personal no identificado, de personas que están identificadas como para reprimir y que la justicia no los llama a declarar. Entonces, en ese sentido me parece que ahí hay un retraso en términos de cómo se aprende esto y que eso sí pudo haber generado como un momento de desmovilización y que yo en eso me parece que es prioritario preservar a las bases y a los militantes, digamos, las dirigencias no pueden llevar a las bases a que sean todos reprimidos todas las semanas. Eso es como una cosa de cuidado entre compañeros que me parece medio básico, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me parece que hubo como un proceso, como un poco de retraso en la movilización vinculado con eso. Lo que pasa es que al mismo tiempo, lo que uno puede decir es que tampoco es un gobierno que esté dispuesto a negociar, Sí, ¿no? Entonces, también movilizarse tanto, no sé si tiene tanto sentido. claro. ¿No? Por eso no es la movilización permanente. Marchás a la paritaria, si marchás mucho, el patrón ve gente Entonces afuera. conviene hacer una marcha multitudinaria, contundente, con algunos temas, una movilización, diría yo, más estratégica que una idea de movilizarse todo el tiempo. Todo por esto, te meten la ley base, si parás varias veces te despiden porque trabajaste menos. Claro. ¿No? En ese sentido me parece que hay que cambiar un poco los repertorios de acción y eso acá y en todos lados demora un poco. Claro. Y me parece que estamos en ese momento hoy. Claro, sí, y además sin poder encontrar del todo la herramienta, porque decís, bueno, Sí. no sirve, o para mí por lo menos cuando se intentó, no sirve un tuitazo de cosas en contra No, de claro. tuiteemos a la misma Es un hora. gobierno que no quiere negociar, Como herramienta, uno lo digo peyorativamente porque suena medio tonto, no lo digo anulándolo porque por ahí algún día es efectivo hacer un tuitazo. Yo creo que no, pero por ahí sirve. Pero digo, son herramientas que se fueron probando y por ahora no están resultando, que no han reemplazado la movilización. No, pero igual con eso, en general, lo que nosotros tenemos registro es, excepto algún que otro caso en pandemia, en general siempre van a la par. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces se hace un tuitazo, pero porque ese día se movilizó. Claro. Y después se hace un hashtag, ¿no? Sí. Como para también instalar en las redes, digamos. No, son pocos los casos que yo recuerde que solamente hay un tuitazo Claro. o eso no es parte como de un plan de lucha por esto, porque además también hay una realidad material que es todo el mundo tiene muchos trabajos, incluso los trabajadores formales. Claro. Asalariados. Entonces tampoco tenés margen. Y esos trabajos en general son informales. Entonces Sí, no puedes sí, todo sí. el tiempo faltar a tu trabajo informal porque Claro. lo perdés. Entonces en ese sentido me parece que ahí hay como alternancias de las formas de lucha. Pero sí me parece esto, que además es un gobierno que no está dispuesto a negociar. Y lo dice todo el tiempo. Y eso me parece que eso sí es una gran diferencia con el gobierno de Cambiemos, donde vos tenías dirigentes y funcionarios que sí estaban dispuestos a negociar. Entonces movilizarse también servía a eso. Entonces si hoy el gobierno no escucha y encima te reprimen, encima esto y lo otro, y bueno, es medio razonable que se piense más. Lo que pasa es que por eso, para mí, es un mejor momento para pensar en algunas ideas y construir territorialmente, en el territorio que uno esté, que solo movilizarse, ¿no? Porque a veces esos momentos también permiten acumular políticamente, no solo la movilización callejera. Ana, sos... Ya sobre el tramo final de esta charla, tiene compromisos familiares, Ana, y le tenemos que permitir dejarnos aquí. Sos conocedora y bueno y estudiosa de, para mí, dos de las grandes instituciones argentinas, que es el modelo sindical argentino y la Universidad Argentina. Para mí, ambos a nivel mínimo latinoamericano, las más importantes que hay. Sí. La universidad podemos discutir con Brasil, pero creo que a nivel relación cantidad de población universitaria Sí, esta es claramente. muy superior. Sí, Brasil tiene muchos más recursos que nosotros. Claro. Históricamente también. Ahora, ¿cómo ves el futuro? No te digo pronto, que es un sacudón, pero mediano. Digo porque lo quiero sacar un poco de el la ataque coyuntura. del gobierno Sí. económico y recorte. ¿Cómo ves el futuro de
de estas dos grandes instituciones argentinas que en buena medida han sostenido la grandeza argentina durante tantos años. Claramente. Sí, la movilidad social ascendente, básicamente. Claro. A mí me parece que son dos cosas, me parece que son dos procesos distintos. Me parece que la universidad es necesario me parece que igual la universidad, con todas sus dificultades, tuvo un proceso de mucha ampliación y de mucha renovación durante el kirchnerismo. ¿No? Que esto que se dice peyorativamente, las universidades del conurbano, esto que dicen los macristas de universidades por todos lados, me parece que permitió renovar un poco y que también... El ugacentrismo, por ahí. El ugacentrismo, sí, de las universidades grandes. Me parece que en ese sentido hubo un proceso de renovación. Para mí ahí lo que quedó pendiente del kirchnerismo es discutir la ley de educación superior. Que lo que hace es, básicamente derogar el cogobierno universitario entre los docentes y los estudiantes, y eso es parte del problema, y sobre todo una universidad con un perfil neoliberal que hay que revisar. Pero a mí me parece... Paréntesis, ¿por qué el cogobierno es el problema? Y porque en realidad lo que pasó después de la ley de educación superior es que el claustro docente, con todos sus estamentos, en la diferencia entre titulares, adjunto y JTP, tiene mayoría propia junto con el rector o el decano. Claro. Y entonces hay menos representantes estudiantiles que docentes, casi la mitad. Entonces, por ejemplo, en muchas universidades los no docentes no tienen representación. Los egresados, como la Universidad de Buenos Aires, pueden ser docentes que no son profesores, mientras que en otras universidades los egresados no pueden tener vínculo contractual con la universidad. Entonces es un egresado en serio, ¿no? Un docente recontra precarizado que entra como egresado, ¿no? Como que la ley de educación superior ahí tergiversó la idea del cogobierno, que es una idea que viene de la reforma del 18, y que a mí me parece que era de lo más interesante de la universidad, porque a mí me parece que la universidad argentina es poco jerárquica para adentro, lo cual la hace muy interesante, a diferencia de otras, de la brasilera, de otras universidades, ni hablar de algunas europeas, y que eso es lo más interesante, ¿no? Lo que pasa en el aula con los estudiantes, en la interacción con los estudiantes. Me parece que ahí es donde está mucho de la vitalidad que tienen las universidades argentinas. Y en ese sentido a mí me parece que hay algo ahí del cogobierno que rompe con esto, que la hace una institución más corporativa. Sobre todo los sectores tienen mayor nivel de estabilidad a nivel docente y de autoridades. Y también esta cuestión de, vinculado a planes de estudio, pero me parece que la universidad se había abierto mucho en los últimos años respecto de poder pensar, por ejemplo, títulos intermedios, que ahí hay una discusión, porque también eso, la pandemia, es un problema y el Ministerio de Educación de la Nación, del Frente de Todos, tuvo mucha responsabilidad. Vos no podés habilitar que cualquier institución te dé un curso virtual de 10 horas y eso sea una certificación oficial. Eso es un papelón, digamos, eso no puede pasar. O sea, eso no es educación superior, digamos. Ahí hay que ordenar y ahí hay que revisar instituciones como la CONEAU, hay que revisar algunas instituciones que se dedican supuestamente a la acreditación, que es una burocracia insoportable de papeles, inconducente a mi entender. Entonces, ahí la universidad, ¿no? Pero me parece que la universidad, con muchas dificultades, estaba haciendo como un intento, ¿no? Y por eso me parece que la marcha de las universidades fue tan multitudinaria, porque hay algo ahí. Igual yo soy muy universitaria, yo empecé a estudiar en el 97, imagínate, hace 1997. En Córdoba. En Córdoba en 1997. Tenía 17 años. Y me parece esto, que la universidad es una institución que te atraviesa toda la vida. Cuando uno va a la universidad, ¿no? Lo que implica, lo que cambia, lo que te permite, la amplitud de pensamiento. Entonces, me parece que en ese sentido, y a diferencia de otros países, la Universidad Argentina sigue teniendo mucho prestigio interno también, y por eso me parece que tanta defensa de la universidad en las marchas, ¿no? Donde uno, lo que podía ver, yo que voy mucho a las marchas, te dabas cuenta que había gente que no tenía expertise, ni uso, ni costumbres de movilizarse, que era a lo mejor su primera marcha. En términos de cómo se movía, ¿viste? Sí. Como las columnas todas desordenadas, que no era una marcha más tradicional. Y me parece que por eso tuvo esa cuestión. Y respecto del sindicalismo, me parece que el sindicalismo sí está más complicado, porque ahí sí está siendo duramente atacado, y esto que te decía antes, yo no veo una reacción organizada del sindicalismo por defenderse como institución global, sino que a veces tienen como un intento más aleatorio, digamos, pero más espasmódico también, contra algún proyecto más fuerte, con otro no, pero bueno, ahora pasó esto, digamos, que les metieron por la ventana una resolución de desfinanciamiento de las obras sociales y vos podés directamente derivar aporte de las prepagas, y ahí no hubo reacción.
Y eso es un problema en términos del financiamiento, porque cualquier institución necesita recursos. Y ahí no hay que tener una política, una posición moral de, la corrupción, la caja sindical. No, ¿qué caja sindical? Obvio que una institución tiene que tener recursos. Eso me parece que es básico, que el capitalismo lo entiende perfecto y por eso lo cuestionan en las organizaciones sindicales. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí sí, digamos, yo ahí sí veo más conflictivo. Porque sí me parece que ahora hay que ver, hay un proyecto de la SPU, la verdad lamentable, de la gestión actual, de un ataque permanente a la universidad, que para mí es como parte de un resentimiento de las autoridades que son universitarias y que es un modo de la UBA, pero que no es la universidad. La UBA no es la Universidad Argentina. Hay mucha complejidad ahí. Me parece que la SPU tiene mucha dificultad en ver eso. Entonces tienen como una pelea con la UBA, con el rectorado de la UBA, y en eso canalizan toda su bronca. Y me parece que se olvidan de toda la función social que tiene la universidad, porque así las universidades tienen ferias, tienen actividades con cooperativas. La Facultad de Medicina, de Odontología tiene servicios, la de Veterinaria tiene servicios a la comunidad. O sea, la Universidad Argentina tiene vinculación de transferencia, vinculación tecnológica con las empresas, pero también mucho con la sociedad. No es cierto que vivimos en una torre de Babel encapsulados. Eso, no sé, digamos, una cosa que circula por algunos discursos mediáticos de gente que no transitó la universidad pública. O en el caso, digamos, que se quedaron con la idea de lo que pasó en el CBC, que es una idea, me da pena que esa sea la idea que tienen de la universidad. Pero sí tiene mucho tipo de actividades, digamos, y por eso me parece que también tiene tan fuerte legitimidad la Universidad Argentina. Ahí es donde vos te das cuenta, a diferencia del sindicalismo, que no tienen esa opinión pública, la Universidad Argentina e incluso el CONICET, con todas las críticas que se le hacen de algunos sectores, de esta idea de que hay campo militante y solo eso, pero lo cierto es que son instituciones con alta legitimidad, porque efectivamente tienen mucha raigambre territorial, mucha incidencia en los lugares donde intervienen. Acá se nota, imagínate en el interior, donde no hay otras instituciones muchas veces, ¿no? Hay muchas provincias donde la universidad tiene mucho servicio, actividades, acciones con las organizaciones de la sociedad civil, con los gobiernos locales, ¿no? Eso es muy interesante, me parece a mí. Sí, y creo que incluso ha permitido dar esa visibilidad, el propio pensamiento, la propia soncera misma de la formación del medio pelo, para ser cabrichiano, de mirar Europa. Y de Europa lo que ven es, tienen universidades. Ahora, no se fijan tienen sindicatos. Porque de hecho hasta comparativamente se puede decir que en buena medida los sindicatos argentinos son o fueron mejores que los sindicatos europeos. Entonces decís, en los grandes centros del mundo hay grandes universidades. Entonces la universidad acá también está buena. Lo que pasa es que eso es un poco el cipallismo, digamos, para seguir con la jerga jaurechiana, ¿no? Es el cepallismo. Porque la verdad que vos ves que la Universidad Argentina y algunas universidades de larga trayectoria, porque también es cierto que el capital cultural de las universidades no se construye en 10 años, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de Córdoba, que tiene 400 años, la Universidad de Buenos Aires, que tiene más de 200 años. La Universidad de La Plata, otro tanto, pero son universidades donde vos vas a hacer estancias afuera y los universitarios tenemos mucho prestigio afuera, ¿no? A diferencia de otras instituciones de América Latina. Hoy hay una fuga de cerebros muy fuerte, casi comparada a la de la dictadura, de universitarios que van a trabajar a universidades afuera, porque las universidades los contratan. Pero hay un valor ahí que a mí me parece maravilloso y que no está ni siquiera, creo que reconocido internamente, para seguir con esta comparación. Van los sindicalistas argentinos afuera y dicen, esos son los de Argentina. O sea, va la CGT a la OIT, donde están todos los sindicatos del mundo. Exacto. Y el argentino siempre es o vicepresidente o es secretario general de la OIT o está ahí. Es decir, los sindicatos argentinos van a dar clase de sindicalismo a otros países. Más allá de todos los problemas que ya charlamos. Pero a mí me parece que eso es el cipallismo amplificado por 2 o 3 voces que repiten. ¿Viste esto de este refrán de miente, que algo quedará? Bueno, mienten, y ahí sí me parece que ha habido de las dos instituciones, más del sindicalismo que de la universidad, poco reflejo en construir una narrativa propia, ¿no? Y entonces en eso me parece que recientemente, hay como algunos intentos vinculados con eso, ¿no? Me parece que ahí hay que profundizar esa línea de hacer un poco de autobombo, le podríamos decir, pero de todas las cosas que se hacen y que se conozcan por voz propia,
¿no? Y en ese sentido me parece que ahí ha habido como bueno, alguien lo va a notar y bueno, no, a veces no lo notas. A veces hay que decir, che, estamos haciendo esto, la Universidad Argentina hace esto. En ese sentido me parece que, o el sindicalismo hace esto, en ese sentido sí me parece que falta un poco más como de autobombo. Bueno, está Sí, la Feria de las para Universidades, más radiográfica, che. pero ahí, ¿eh? Más radiográfica y medio populares. Bueno, claro, pero me parece que va por ese lado, ¿no? En ese sentido, diría yo. Ujú. Que ahí hay algo de, bueno, ahí me parece que sí falta esto, autobombo, construir una narrativa propia, que pueda como instalar todo lo que la universidad le aporta, ¿no? Pues esta idea, bueno, la paga alguien. Sí, claro, la paga alguien. ¿Y cuánto le devuelve la universidad a la sociedad? Ujú. ¿No? Yo creo que un montón, si uno mira los proyectos, las iniciativas, la vinculación tecnológica, mucho de lo que se hace en términos de vinculación tecnológica en las empresas argentinas es parte de la universidad y del CONICET. Ujú. Entonces, no es cierto que estamos en una torre de Babel y que no nos importa el resto del país. Eso no es cierto, digamos. Esa no es la universidad argentina. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí es esto, que ahí hubo como cierta quietud tal vez y que ahí es necesario como profundizar y que hoy, frente al ataque que estamos sufriendo, las universidades efectivamente reaccionaron y están como esto, mostrándose qué pasa por esto, qué pasa por tener stand, qué pasa por hacer ferias, qué pasa por, no sé, las universidades, si vos mirás las redes sociales, a diferencia de los sindicatos, tienen redes muy profesionalizadas donde queda clarísimo todo lo que se hace, Claro. ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Investigación de la Universidad de Buenos Aires tiene un Instagram propio, vos podés ver todas las actividades que se hacen, que son muy fuertes, que son importantes en términos de cooperación internacional, de aporte a la sociedad civil, de aporte al entramado productivo. Me parece que en ese sentido las universidades están construyendo esa narrativa más propia. Ujú. Yo creo que a los sindicatos un poco eso les falta. Ujú. Ana, ¿algo que quieras decir que no te haya preguntado en este cafecito? No, me parece que no. Ah, no, me parece que no estuvo buena, no sé. Parece que es un momento para... no sé, me parece esto, que es un momento para pensar menos en las elecciones y que es más para hablar, ver qué hacemos, ¿no? Como pensar en qué cosas, ¿no? Yo vengo diciendo una cosa, te lo digo en cada reunión, en cada lugar al que voy, que es, para mí también hay que poder pensar, me parece que hay que aprender algo de la derecha, que es cuando ellos asumen, Ujú. los gobiernos, saben perfectamente lo que hay que hacer. Nosotros en el gobierno del Frente de Todos estuvimos todo un verano con funcionarios sacándose fotos, hablando entre ellos, cuando habían ganado en agosto. Como tipo, me parece que en ese sentido hay que pensar, que hay que tener ideas, que hay que tener propuestas y que esas propuestas hoy no pasan por las instancias institucionales, sino que pasan por discutir con la ciudadanía, digamos, cuestiones de reforzar algunos consensos, de ver cómo se hace, de identificar cuáles son los problemas. Me parece que hay que pensar en esa clave y que hacia ahí hay que tender los esfuerzos militantes hoy. Ana, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias.